Muy buena, estimada audiencia. Un nuevo programa de las provincias también existen. 725, tengo entendido el número. Y continuamos con la ausencia del habitual conductor, el doctor Gundisky, que sigue de gira. Y mientras tanto lo tratamos de reemplazar con la prudencia y responsabilidad del caso. Estamos hoy con esta editorial que en realidad tiene importantes temas. No sé si lo voy a poder desarrollar a todos como yo quisiera, pero bueno, empecemos por uno por lo menos y veremos después qué agregamos. El tema que me interesa tratar hoy en esta oportunidad es el amarradero que está previsto hacerse en la localidad de Bellavista, para lo cual el gobernador de la provincia firmó un decreto asignando la suma de 2.815.000 pesos para la construcción de este amarradero, embarcadero. Ya veremos cómo definitivamente queda apto para su uso y ahí vendrá su nombre. Esta es una larga historia que en realidad empieza mucho antes. Y si no mal me acuerdo, fue en la década de los 90, donde originalmente se hizo un estudio de prefactibilidad para la segunda conexión vial con la provincia de Santa Fe. Esto es un puente. Para ello se eligieron tres alternativas. Una era Villa Ocampo-Bellavista, la otra era Goya Reconquista o la Valle Avellaneda, y una tercera que era Esquina Román. De estas tres finalmente quedó seleccionada una, la de la Valle Avellaneda, y se ha trabajado en eso mucho tiempo, hasta que se consiguió y se concretó el proyecto ejecutivo que está listo y terminado para ser licitado. Esto lo conozco bien porque este proyecto se concluyó en mi gestión ministerial a frente al Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia, y entonces se concluyó. Está listo y eventualmente ahora viene la etapa de concretar la licitación de la obra y concretar la ejecución de la misma. Obviamente, como en este país, y seguramente veremos en otro programa o a lo mejor en este, lo largo que son los procesos para concretar determinadas obras, sobre todo de envergadura como sería este. Obviamente que esto, digamos, quedó ahí en el tintero, la conexión entre Bellavista y Villa Ocampo, que en realidad la traza del proyecto del puente estaba en el punto que arranca en Desmochado, en la ruta provincial 27 y 123, buscando la costa santafesina. De todas maneras, como no se pudo concretar, los habitantes, las autoridades, tanto de Bellavista como de Villa Ocampo, siguieron bregando para concretar la tan anhelada unión entre ambas ciudades. Es así que, por ejemplo, y en procura, como un punto más de estas tratativas de comunicación, la localidad de Villa Ocampo concretó un puente de 300 metros de largo aproximadamente entre la costa de Villa Ocampo y el puerto de Villa Ocampo, que está cercano en una cabecera de una isla que hacía falta para llegar al puerto. De esta manera, la parte santafesina tiene integrada la unión entre la costa y el puerto. Ocurre que ahora hay que buscar la forma de llegar a Bellavista. Obviamente descartada la alternativa de un puente, porque teniendo el de la Valle Avellaneda ahí a 70 kilómetros es imposible pensar en hacer otro puente en un trecho tan cercano.
Pero no obstante, para tratar de lograr una comunicación que sobre todo comunique a las poblaciones, sin perjuicio de ello, la idea también es aprovechar esta unión de este trecho del río a través de la instalación de un servicio de barcazas, de balsas, o hasta también podrá ser de lanchas. Ocurre que en este momento y con estas intenciones se va a tener que trabajar y determinar la manera de concretarlo. ¿Qué pasa? Bellavista tenía su puerto que oportunamente fue transferido por la provincia cuando la nación, también allá por los años 90, recibió o la nación transfirió a las provincias todos los puertos instalados en el territorio provincial. Y fue así como la provincia recibió, pero aprovechó la oportunidad y transfirió a título gratuito el uso de los puertos, entre ellos el de Bellavista. El tiempo pasó, obviamente, y ocurre en Bellavista lo mismo que ocurre en Corrientes Capital. El puerto quedó cerrado por el urbanismo, por la ciudad. En consecuencia se hizo imposible seguir trabajando con ese puerto y en definitiva se transformó en un lugar recreativo, de playa, de concurrencia de la ciudadanía con fines de recreación, pero ya no es más un puerto. Ante esta situación se ha buscado la alternativa de este amarradero, que tiene algunas cuestiones que deben ser consideradas, porque obviamente no es tan sencillo ni fácil hablar de este amarradero con vista a su concreción. Por ejemplo, un lugar importante es la ubicación. Vamos a tratar de pasar un croquis que no se aprecia mucho porque obviamente está en una escala muy chica, pero la alternativa que tiene para ubicarse es en una avenida muy importante, Avenida de los Citricultores, que está en Bellavista. Ahí se puede advertir que es una avenida recta, pero tiene el inconveniente que es de pavimento flexible, una longitud de 1.700 metros y está preparada para el tránsito liviano. En consecuencia, si esto va a ser un amarradero para balsas que va a transportar camiones de gran porte o pesados con mucha carga, obviamente primero va a haber que reacondicionar y transformar esta avenida de los citricultores en una avenida que sea importante y tenga los recaudos pertinentes para que allí pasen estos camiones de carga. Si no, obviamente en poco tiempo va a estar destruida. Así que ahí va a haber que contemplar el refuerzo de esta avenida de 1.700 metros. Pero es más, esta avenida es únicamente para tránsito liviano, como decíamos, y en principio tengo entendido que es una avenida de una sola mano. Hay otra alternativa para el acceso a este amarradero, la opción 2, pero tiene que hacerse un relevamiento y proyectar una avenida nueva de 2.800 metros que permite proyectar una avenida de doble mano para tránsito pesado. Es decir, las dos alternativas tienen sus pros y tienen sus contras. De todas maneras, esta es una inversión necesaria que debe ampliarse. Es cierto, surge de los dichos del decreto de la asignación de fondos dictada por el gobernador de la provincia, que esta es una primera etapa, así que hay que considerar o ver si es que no se puede ir en paralelo
o seguidamente concretar estas avenidas, o una obviamente, de acceso a este amarradero. Por otra parte, hay que pensar que también va a haber que hacer infraestructura correspondiente a lo que es playa de estacionamiento, seguramente algún punto o centro de transferencia de cargas que puede llegar a ser necesario, iluminación, agua potable, una serie de infraestructuras complementarias que son necesarias, donde va a circular gente, donde va a haber gente en espera, porque muchas veces así pasa, o pasaba, no tengo entendido que continúa, la situación en Goya, donde para ir a Reconquista y viceversa depende de la altura del río, a veces se tarda hasta 5 o 6 horas en balsa. Mientras tanto hay colas en ambos puertos para luego de terminado el viaje de la balsa se vuelva a retomar el cruce. Así que esto tiene que estar debidamente estudiado, debidamente planteado. Supongo que deben estar hechos los estudios de factibilidad para ser utilizado como puerto. No nos olvidemos que también hay que hacer una rampa de acceso a la balsa, que es una cosa y una obra y una construcción importante, en la medida de que el río lo permita. Entonces todo esto tiene que estar previamente estudiado y determinado para facilitar la construcción de todo el complejo. Acá no se trata nada más de hacer un lugar donde se arrime una balsa, se arrime una lancha y se la ate al lugar de su llegada, sino que se debe hacer algo que permita ser utilizado como tal. Por lo tanto, es muy interesante la alternativa del proyecto, hace a la ambición del encuentro entre dos poblaciones importantes, Bellavista y Villa Ocampo. Estas comunidades están hermanadas, así que bueno, esperemos que se pueda concretar con las salvedades y advertencias del caso que aquí estamos efectuando, para evitar futuros dolores de cabeza y hacer que se realice y se concrete una obra de mucho interés para ambas provincias en este punto de encuentro, y de esta manera seguir haciendo crecer a la ciudadanía. Bien amigos, estamos, como decía al inicio, en un nuevo programa de Las Provincias También Existen, con la ausencia de su conductor habitual, el doctor Gurnigi, a quien trato de reemplazarlo. En este caso vamos a tener dos invitados de muy buen nivel. No quiere decir que los anteriores no lo hayan sido, pero estos particularmente fueron seleccionados en base a sus antecedentes, conocimientos y demás cuestiones que adornan su personalidad. En este caso estamos con el doctor Mario Midón, abogado, recibido en la Universidad del Nordeste local, jurista, es académico, doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba, magíster en Derecho Constitucional, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, diputado provincial, escritor, catedrático y conocedor fundamentalmente de la materia constitucional. Aparte, por otro lado, y no deja de ser menos importante, es un buen hincha de River. Sí, señor. Sí, sí. Bueno, entonces Mario, vengo advirtiendo en estos últimos tiempos que han aparecido, han aflorado, han revivido viejos temas, viejas cuestiones de tipo constitucional que estaban medio olvidadas, pero pareciera ser que a la luz de este nuevo gobierno, de ser un año electoral, es como que aparecen y se reflotan estas cuestiones. Así que entonces yo quisiera que en términos breves, no una cuestión académica o catedrática, estamos hablando de hacer llegar a la gente información necesaria para que esté ilustrada sobre el particular, nos explique o nos cuente sobre qué nos puede decir sobre ciertos temas, como ser, por ejemplo, la ficha limpia. Bueno, en realidad
la denominación de ficha limpia es una adjudicación que le ha dado el derecho brasilero para impedir que las personas que tienen una condena confirmada en segunda instancia no puedan ser más candidatos a el espectro público, a los cargos públicos. Bueno, esa idea desde hace varios años da vuelta el Congreso, va y viene, parece que se va a reunir la cuantía de los votos, parece que no, y tengo entendido que últimamente fue aprobada en la Cámara de Diputados, con lo cual está faltando el sedazo del Senado. El modo en que se ha concebido esta idea en nuestro derecho pasa por la circunstancia de que aquel candidato que tenga una condena que haya sido confirmada en primera instancia y luego confirmada en segunda instancia, esté impedido de acceder a la función pública. Como vos podrás apreciar, se trata de una limitación razonable, no es una limitación para obstruir el ingreso de Juan o de Pedro, más allá de que algunos pueden verlo así. Se trata de una restricción fundada en un principio de la Constitución Nacional que es la idoneidad. Porque la idoneidad está en el artículo 16 y consagrada en nuestro sistema como la herramienta que hace la diferencia para el acceso a la función pública. Entonces, entre los datos de la idoneidad estaría, o está, al menos en los países avanzados, está que aquellos funcionarios que han transcurrido por la vida con imputaciones y lo que es más, con condenas, sean repelidos en su acceso a la función pública, se les impida el acceso a la función pública. Por supuesto que, entiéndase, esta cuestión tiene su valor, tiene su significado, es un aspecto que hace a calificar a las personas en función de sus antecedentes. La tienen un montón de países, no solo Brasil, que es el que nos ha legado, digamos, esta figura, sino también el resto de países sudamericanos, y en el orden constitucional local, la provincia de Mendoza y no sé si Santa Fe también tienen este tipo de prescripciones para sus candidatos digamos, a la función pública. Es decir, acá el tema viene de hace mucho, porque lo primero que se discutió en relación a este tema fue el saber si el legislador ordinario podía ampliar los requisitos que la Constitución establece. A ver, si el lector accede a los contenidos de la Constitución Nacional, podrá advertir que ella dice los requisitos que tiene que reunir el aspirante a ser diputado: edad, residencia, nacionalidad, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces el debate en algún momento se trabó allí, porque se decía que si el constituyente ya fijó los requisitos de los que deben satisfacer los candidatos a funcionarios públicos, luego el legislador ordinario no podría ampliarlo. Por fortuna, esta idea ha quedado totalmente superada, digo totalmente superada porque
pocas veces se advirtió de que si ha habido una materia muy reglamentada ha sido la de la idoneidad, pero muy reglamentada al extremo que en el Código Electoral, sin ir más lejos, hay disposiciones que cierran el paso para que algunas personas puedan pertenecer a estar en la lista de candidatos o estar en la lista de autoridades partidarias. El último caso, lo hago mención a él porque tuvo un especial significado en la vida institucional y política, fue el de los militares del proceso que habían tenido activa participación en la lucha contra la subversión, a quienes se les estableció una veda de por vida. Bueno, ese es un caso, pero en general todo el Código Electoral está reglamentado. No es pecaminoso, es legítimo que se reglamenten en tanto y en cuanto la reglamentación sea razonable y compatible con los fines del instituto. Bien, Mario, muchas gracias. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Bien, doctor Midón. Mi estimado Mario, otro de los temas que también últimamente ha tomado mucha trascendencia es la temática de los decretos de necesidad de urgencia. ¿Qué nos podés explicar o abundar sobre el particular? Bueno, esta es una institución que a partir de la reforma del 94, digamos que está en todos los ámbitos de la vida institucional argentina, porque en esa oportunidad el reformador incorporó a la Constitución formalmente los requisitos para que en ciertas circunstancias excepcionales el presidente pudiera dictar un decreto de necesidad y urgencia. Y aunque regularmente no se cumplen los requisitos que la Constitución establece para el dictado de un DNU, en los hechos, en la práctica, estamos sembrados con decretos de necesidad y urgencia. La figura madre de esta situación de apremio, porque se trata de una emergencia, se da cuando el Congreso está impedido de legislar, es decir, impedido de sesionar, pero no por su propia voluntad, sino por razones ajenas. Por ejemplo, yo conozco un solo caso, el de la pandemia, porque en la pandemia no había en qué moverse, y si alguien se movía en su auto tenía legítimamente miedo de contraer la enfermedad, con lo cual en esa época y en ese tiempo creo que se dio por primera vez, de acuerdo a los datos de la realidad, la existencia de un fenómeno que impedía de modo concreto e inequívoco que se legislara y, por supuesto, habilitara a que el presidente emita decreto de necesidad y urgencia. Pero en la Argentina, esta institución vamos a tomar del 94 para acá, ha tenido números por ahí escandalosos. Alfonsín dictó 15, Menem dictó creo que 500, los Kirchner anduvieron en 70 u 80, Duhalde 70. Bueno,
no ha habido un solo presidente que no ha usado y abusado. Y el control judicial, es decir, se entiende que si el Poder Ejecutivo abusó de estos actos, el Poder Judicial tendría que controlar ese exceso del Congreso y descalificar ese acto. Desafortunadamente, la descalificación de los DNU ha sido muy limitada, muy restringida, circunstancia que genera el consecuente de que en ausencia de control haya más descontrol y exista mayor número de decretos de necesidad y urgencia todos los días. Por supuesto, esto desnaturaliza el sistema. ¿Por qué? Porque el sistema está hecho para que quien legisla sea el Congreso. Exacto. La división de poderes, digamos. La división de... El Congreso tiene que legislar. Y el Congreso solo cuando circunstancias excepcionales hagan imposible que emita un acto legislativo, ahí lo sustituye el Poder Ejecutivo. Es como alguien decía, es como cuando se quema la casa del vecino y no es su casa, pero usted entra y tira agua. Es decir, en la situación de emergencia concurre en auxilio de su vecino, pero en condiciones normales usted no va a ir a apagar el fuego si, no va a proceder de ese modo. Entonces es una figura, fíjese que esta institución es del año 94, y la primera gran expectativa después de su dictado vino con la ley reglamentaria. Todos suponíamos que, como la Convención Constituyente había sido generosa, digamos, en la letra que le dio a estos decretos en favor del Poder Ejecutivo, porque esto acrece al Ejecutivo, la ley en cuestión iba a tronchar, iba a recortar. No, amplió, porque vale más un decreto de necesidad de urgencia que un acto legislativo ordinario. Es decir, un acto legislativo ordinario, la ley necesita de la voluntad de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. En cambio, cuando de un DNU se trata, basta con una voluntad. Es un disparate, pero es parte de nuestra realidad institucional que no sé cuándo ni cómo se va a corregir en el devenir. Esperemos que pronto sea. Así es. Bien, Marito, vos sabés que, como dicen los que están en esta materia, el tiempo es tirano en la televisión, así que agradezco por la presencia. Fue muy importante que hayas accedido y hayas, con tu opinión tan importante, ilustrado a toda la gente que sigue este programa. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias y celebro verte en función periodística. Yo te conocía como funcionario público calificado y abogado especialista en materias de obra pública. Y ahora te veo en actividad periodística. Celebro que así sea. Se agradece. Los jueves son más bonitos con la tarjeta bonita del Banco de Corrientes. Para mujeres activas, independientes y emprendedoras, con descuentos exclusivos todos los jueves en indumentaria, decoración, ópticas, perfumerías, librerías y mucho más. Cada vez que utilizás tu tarjeta, colaborás con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Corrientes. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar y sumate a nuestra comunidad bonita. Bien, estimada audiencia, nuevamente en el aire, hoy con otro de los invitados de lujo, como dije. Me parece que hoy la mesa tuvo gente, o tiene gente de alto nivel, así que vamos a tratar de entrevistar al amigo Alejandro Minigossi. Actualmente don Alejandro es director de Industria, dependiente del Ministerio de Industria de la provincia, y obviamente tiene una actividad frondosa e importante. De todas maneras, quiero destacar que Alejandro Minigossi es originalmente productor agropecuario.
Proviene de la costa del río Uruguay, allá al norte, prácticamente en el límite con Misiones, cercano al límite con Misiones, en una localidad muy importante, aunque poco nombrada o conocida, como es Garrucho, de la cual tengo entendido fuiste 2 veces intendente de esta localidad. Exactamente, Marcelo. Bueno, aparte de ello, ha tomado gran intervención, y ahí me consta, y ahí nos conocimos a través de la integración de una comisión provincial por lo que es la represa o el proyecto de la represa Garaví, de la cual ya nos vamos a encargar de expresarnos. Por otra parte, bueno, don Alejandro Monigosi ha sido integrante de numerosos seminarios, jornadas, foros, disertantes, que si tuviéramos que citar a todos, se nos van los 30 minutos, se nos están quedando, ¿no es cierto? Entonces, bueno, Alejandro, una primer semblanza sobre cómo está Garrucho. Bueno, agradecido fundamentalmente a vos, Marcelo, por la invitación, un gusto, un placer estar compartiendo con vos. El saludo al equipo acá y a la audiencia. Justo este fin de semana estuve en la localidad de Garrucho, estuve recorriendo, charlando con Marcelo Scotto, el intendente, trabajando arduamente el intendente fundamentalmente en todo lo que es las obras de caminería del municipio. Ha trabajado mucho en la adquisición de equipamiento vial para ir mejorando todo lo que es las vías de circulación dentro de lo que es el ejido urbano y la zona rural fundamentalmente. Garrucho es una actividad productiva muy importante, yerba mate, forestación, ganadería, entonces hay gran circulación de producción y de pequeños productores. Otra de las cosas que para grado vi, el intendente de Garruchos Brasil estuvo trabajando también con respecto al puerto de Garruchos. Nosotros en lo que fue mi administración logramos construir la bajada en Garruchos para un puerto de balsa y una vinculación directa con los hermanos brasileros. Como vos decías, estamos ubicados en la triple frontera, Corrientes, Misiones y Brasil. Y bueno, es la esquina noreste de la provincia de Corrientes, un lugar muy, muy importante dentro de lo que es el corredor bioceánico. Para los hermanos brasileros que vienen a todo lo que es el litoral de la provincia de Corrientes, pasando por Garrucho se ahorrarían 200 kilómetros, lo mismo que a los correntinos que vayamos a Brasil. Supe conocer porque estuve en alguna oportunidad ejerciendo el ministerio, la titularidad del ministerio, y en aquella oportunidad me llevaste a ver el eventual punto de encuentro de estos cruces, de este cruce, ¿no es cierto?, tanto de una costa como de la otra, y de la importancia que tiene. Obviamente hoy está en boga también la eventual conexión vial entre Alvear e Itaquí, otro tanto entre La Cruz y Itaquí, pero claro, esas son obras largo aliento, de muchos años. Hay que trabajar en proyectos y luego construirla, ejecutarla, y se hace largo. Tenemos un segundo puente que ya está por cumplir, proyecto de segundo puente que ya está por cumplir casi 30 años de gestión. Garaví tiene 50 años, ahora que estuve tratando de enterarme un poquito cómo está la situación. Así que estas medidas paliativas, aunque no sean del todo efectivas, realmente contribuyen y ayudan a que la comunidad pueda sentirse unida, y la producción, el trabajo, la producción. Brasil es, como Argentina, como Corrientes, gran productora de arroz, sí. Y el intercambio, según corresponda, la venta y compra, necesita del traslado, del tráfico, y allí la infraestructura, como en todas las cosas, siempre se dice, el Estado tiene que aportarle al capital privado la infraestructura de comunicación. Exacto. Tiene que darle energía buena, segura y barata, y en lo posible
no cobrar tantos impuestos. Exacto. O sea que una comunicación como esta sería muy importante para toda la región. Sí, una de las cosas que siempre hice, ¿no es cierto?, tanto en la función pública como en la parte privada, era vincularme con la gente del municipio de Garruchos, Brasil. Es una zona realmente muy importante, muy productiva. Ellos son grandes productores, toda la zona ahí, de soja, de maíz, de arroz. Hay una cooperativa muy grande. Y bueno, y los brasileños siempre están pensando cuál es la línea más directa para exportación. Claro. Cuando los brasileños se enteraron de que la provincia de Corrientes estaba apuntando al puerto de Ituzaingó. Pregunta que te iba a realizar seguidamente. Claro, entonces ellos, obviamente, el interés para que se construya un puerto en Garrucho y pueda sacar su producción a través del puerto de Ituzaingó. Que inclusive, bueno, yo participé muchos años en el Foro de Conservación del Río Uruguay y el Comité de Cuenca del Río Uruguay. Y en una oportunidad, en un foro que se realizó en Uruguay, en el municipio de Río Negro, donde participaron grandes empresarios brasileros, ellos piensan en la hidrovía del río Uruguay. En la hidrovía del río Paraná, porque le sale mucho más barato, logísticamente hablando, sacar la producción o por la hidrovía del río Uruguay o por la hidrovía del río Paraná. Y hoy tenemos la posibilidad, con el puerto que se está construyendo en Ituzaingó, que ya está más o menos prácticamente terminado. 97% de todo lo que es la obra civil pegado al parque industrial y bueno, va a ser un puerto que aproximadamente va a tener un movimiento de 2.000 contenedores mensuales, que puede ampliarse, ¿no es cierto? Lamentablemente, uno de los problemas que está surgiendo es el tema de la hidrovía. Exactamente. Pero no hay mal que por bien no venga, dije yo hace un tiempo, cuando se suspendió, se dejó sin efecto la licitación que llevaba adelante la Nación, para que la provincia vuelva, las provincias, porque inclusive ya hay una comisión del litoral, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Misiones, Formosa y Entre Ríos, claro, para que puedan volver a insistir a efectos de incluir nuevamente el tramo confluencia Paraguay-Paraná hasta Ituzaingó, que no está incorporado, de allí la necesidad de hacerlo. Hay un inconveniente porque ese tramo del río tiene que ver con la República del Paraguay, pero las relaciones, sobre todo entre la provincia de Corrientes y Paraguay, están bien aceitadas, así que yo creo que daría la posibilidad de insistir sobre el particular. Yo creo que sí también, porque no nos olvidemos dónde está geopolíticamente instalado la provincia de Corrientes, uno de los puntos neurálgicos de lo que es el corredor bioceánico. Entonces, con la capacidad productiva que tiene la provincia de Corrientes y está rodeado de dos grandes hidrovías, hay que trabajar fuertemente en las legislaciones y en todas las acciones que debe tener Corrientes para darle una buena utilidad a la hidrovía del río Paraná y a futuro la hidrovía del río Uruguay. Los uruguayos estaban en varias ocasiones hablando con respecto al tema de la esclusa San Antonio, que sería la esclusa para Salto Grande. Entonces claro, se convertiría la hidrovía del río Uruguay en ahí otra. Está faltando el equipamiento electromecánico, ¿no es cierto? Lo que pasa que cuando se construyó Salto Grande se hizo solamente la esclusa en la yusante, en la montante del lago, no se hizo en la parte de abajo. Entonces los uruguayos han desarrollado una idea de proyecto de dos pequeñas presas de esclusa para hacer la vinculación de aguas arriba con aguas abajo de la represa. Otro temita que quería tocar contigo es importante y hace a la actividad donde actualmente te estás desempeñando, ¿no es cierto?, director de industria y obviamente parte del Ministerio de Industria de la provincia. Respecto a, se ha sabido
se tomó noticia de que Corrientes está prácticamente entre las primeras provincias productoras de arroz y por otro lado de madera. A pesar de los incendios que nos han castigado, la provincia sigue trabajando. En este orden, ¿qué comentario tenés o de algún otro tema que me quieras hacer referencia? Fundamentalmente las obras de infraestructura que está realizando el gobierno de Corrientes a través del Ministerio de Industria, a través de la Dirección de Industria y lo que es parques industriales. En todos los parques industriales estamos con obras de infraestructura para darle servicio o beneficio al inversor que se quiera instalar en un parque industrial. En prácticamente todos los parques industriales de administración provincial, son 8, ¿no es cierto? Sí. Más todo lo que son los de administración municipal, se están realizando obras de infraestructura y realmente importantes en Ituzaingó, en Mercedes, en Santa Rosa, en Paso de los Libres, en Bellavista también, en Juan Pujol ahora arrancamos también, y después tenemos todo lo que son los parques municipales, perdón. Pero realmente se está trabajando fundamentalmente en una política de Estado que tiene el gobernador con respecto a el desarrollo de la industria en la provincia de Corrientes y darle ese beneficio al industrial, al inversor, de que tenga obras de infraestructura dentro de los parques industriales. Tengo entendido que recientemente se hizo la inauguración en Corrientes, capitales correntinos, de la inauguración de una planta de termotanques solares que está ubicada ahí por la ruta 5. Esto no deja de ser también, ¿no es cierto?, un emprendimiento importante a nivel provincial, porque lleva a la ocupación de mano de obra y a la producción. Tengo entendido que va a haber cierto convenio con el INVICO para trabajar en el tema del uso de esta maquinaria. De esta maquinaria. Realmente son obras que van a darle, por un lado, beneficios en la mano de obra al correntino. Entonces eso para el gobierno de Corrientes, para el Ministerio de Industria es fundamental, el poder atraer al inversor, llámese de Corrientes o de cualquier parte de la Argentina o del mundo, de que traiga esas inversiones, que le dé ese beneficio al correntino, ¿no? Muy importante. También tengo entendido, hace poco se hizo el lanzamiento en Salada del Plan Limón, que pareciera ser, según tengo versiones, de que está activado a pleno y otro que no tanto. Dicen que nuevamente se está volviendo a la producción de los cítricos dulces porque ha mermado la del limón, y que Corrientes, en la zona sur, Mocoretá, límite con Entre Ríos, está actuando en la implementación de la producción del cítrico dulce. Sí. Si bien no es el área del Ministerio de Industria, ¿no? Pero el Ministerio de la Producción, a través de lo que son los diferentes planes, y es lo que estoy viendo, ¿no es cierto?, el plan Limón, el plan Palta, el plan Pastura, lo que es el plan de piscicultura. Eso lo estuve charlando con gente justamente en Garruchos que se adhirieron al plan Palta y al plan de piscicultura, y yo soy un convencido de que hay que impulsar, por un lado, la actividad primaria, y tener ese concepto de que no es el productor, sino el pequeño empresario que le da un valor agregado al metro de suelo que tiene. Entonces, siempre pensar en darle esa tecnología, darle esa capacitación al pequeño productor. No me olvido lo que es una hectárea de laguna y lo que podemos producir en una hectárea de laguna en el tema de piscicultura, lo que es, por ejemplo, las grandes extensiones de campo. Y en un estudio que se había hecho, yo participé algún tiempo como asesor de INTA, en un trabajo que había hecho el INTA Mercedes. Habían pasado de 65 kilos de carne por hectárea al año
a 130 kilos de carne por hectárea al año simplemente con fertirriego. O sea, el pensar en una ganadería sustentable con fertirriego, podríamos duplicar la producción de ternero, podríamos duplicar la producción de kilos de carne. Entonces, incorporar esa tecnología al productor, al pequeño productor, al pequeño empresario, aumentar nuestra productividad para también después ir desarrollando una actividad industrial sobre esa materia prima producida, yo creo que es la salida que tiene Corrientes, ¿no? De todas maneras, yo me sigo quedando con los limoncitos que vos me traes de aquel rincón que es Garruchos. Vamos a un corte, señor director. Gracias por la vuelta del corte, y si bien lamentablemente el tiempo es corto para tratar tantos temas, y sobre todo como el siguiente, que es de un gran emprendimiento que lo venimos siguiendo también de hace muchos años, ya lleva 50 años el proyecto original de la fecha que se firmó el tratado entre Argentina y Brasil para la construcción de una hidroeléctrica. Estamos padeciendo en este momento la generación de energía en nuestro país, y sin embargo nos tomamos el tiempo, 50 años, para tener una productora de energía, que en este caso sería compartida con Brasil, que estaría ubicada en el límite entre la provincia de Corrientes y Misiones y el estado de Río Grande do Sul en Brasil. Me estoy refiriendo a lo que la represa es conocida originalmente, fue con un solo salto, el de Garabí, pero posteriormente se optó por razones ambientales, a lo que me voy a referir seguidamente, a tener dos saltos, uno en Misiones y otro en Corrientes, o sea, Panambí en Misiones, Garabí en Corrientes. Es una represa, tengo que reconocerlo, que está cuestionada, pero pienso que, siguiendo los estudios, como los que actualmente tengo entendido, el estadio E del impacto ambiental, tiene cierta resistencia. En este caso, por ejemplo, en la provincia de Misiones, donde dice que va a haber muchas hectáreas invadidas por el lago y la explotación del sistema, pero algo se puede llegar a concretar a hacer. Es más, tengo entendido que Misiones tiene una ley que sería anti-represa, por decirlo de alguna manera, y todos estos temas hay que trabajarlo, pero bueno, para eso está el Estado, para eso están los funcionarios. He estado yo, porque he seguido este tema muy de cerca. En Corrientes tenemos una ley, la 6.227 del 2014, que estableció la creación de una comisión para el seguimiento de la represa existente y la futura a hacer. No tuve mucho tiempo de investigar el resultado y la gestión de esta comisión creada por ley, que sería interesante para que por lo menos sirva el impulso legislativo en la provincia para avanzar sobre el particular. Garabí es una obra, Garabí Panambí es una obra que es muy importante. Tiene una inversión total de aproximadamente en aquel momento 5.200 millones de dólares en total. Sí. Son 2.500 millones para Panambí y 2.700 millones para Garabí. Tiene una cota de 130 metros la de Panambí y de 89 metros la de Garabí, con una potencia instalada de 1.048 megawatts para Panambí y una potencia instalada de 1.152 para Garabí, con una generación, en la primera, de 5.479 megawatts año y 5.990 para Garabí. No deja de ser importante. Yo creo, y obviamente esto me tomaría más del tiempo que disponemos, oportunamente hice uno o dos escritos que fue receptado por la reunión regional
que tal vez fue una de las más importantes en Santo Tomé en abril del año 2014, donde intervinieron todos intendentes, yo estuve presente, ya no estaba en la función, pero estuve, intendentes y concejales de la región, gobernadores de la provincia, y bueno, tuvo una conclusión muy interesante respecto a impulsar esta represa. Yo decía en este artículo que trabajé, y se llamaba que Garaví no sea una segunda represa de Ituzaingó, para sacar provecho de la utilización del recurso natural de la provincia, que deberían ser múltiples, para hasta crear un polo de desarrollo industrial, aprovechar la generación de la energía y, por ejemplo, yo tengo una teoría, habría que estudiarlo, convenir para la utilización del recurso natural que el producido de por lo menos una turbina sea para la provincia de Corrientes, que tengo también entendido, por lo que me supieron asesorar, que sería suficiente para el consumo de toda la provincia, y de no ser necesario el consumo total, sacar a la venta al mercado el resto de la producción de esa turbina. Y así hay, digamos, infinidad de cosas que se pueden hacer. Obras de infraestructura caminera en toda la región y municipio de la zona de influencia, obras de escuelas, de hospitales. Yo decía, un acueducto para llevar agua a Virasoro, que como sabemos tiene problemas de la provisión de agua con perforaciones, etcétera, etcétera. De allí entonces buscar la manera que haya un producido que sirva para sacar todas las ventajas que se puedan, pero para eso, claro, hay que gestionar, hay que trabajar, y de esta manera evitar que estas dos represas que funcionan en conjunto no vuelvan a ser un yacyretá para la mala experiencia que hemos sufrido los correntinos con esa represa. Marcelo, con respecto al tema de Garaví, bueno, una de las cosas que siempre dice el gobernador Valdés es la participación de la provincia de Corrientes en todo lo que sea el tema Garaví. Partiendo de algo básico para la Argentina, nosotros tenemos una potencia neta instalada de unos 30.000 megavatios hora. Hemos sufrido este verano varios colapsos energéticos, pero ¿cuál es el grave problema que tiene la Argentina? Entre un 40-45% de la producción de energía en la Argentina la tomamos con el tema de la generación hidroeléctrica y la generación solar o nuclear. Y el resto de la energía que se produce y que se consume hay también de importación, ¿no? El resto de la energía que se produce en la Argentina son centrales térmicas. O sea, hay que ponerle combustible, tiene que tener plata para comprar ese combustible, y por otro lado lo que significa la contaminación que genera una central térmica. Entonces ese es uno de los graves problemas que tiene la Argentina, y hablamos de 30.000 megavatios de potencia neta instalada. Yo considero que estamos muy en el límite, porque si no, no colapsaría el sistema. Brasil habla de una generación hidroeléctrica de 130.000 megas y se agarran de los pelos porque tienen un consumo de entre 100 y 110.000 de consumo, y ellos tienen una potencia instalada hidroeléctrica de 110.000 megas. Por otro lado, yo tuve la suerte de haber trabajado del año 85 al año 89 en todo lo que era el estudio básico del proyecto Garaví. Eso lo había hecho el consorcio Hidroservice y Drenet por parte de lo que era en aquella época Secretaría de Energía de la Argentina y Eletrobras de Brasil. Hasta el año 89 se trabajó en un estudio básico que era una presa en Garruchos
que se denomina Garaví porque está cerca del arroyo Garaví, pero en realidad Es un afluente. es un afluente del Uruguay, pero en realidad el eje de la presa es dentro del municipio de Garruchos. Eso fue hasta el año 89, después se desestimó. Era una represa a cota 94, donde se iba a inundar aproximadamente 83.000 hectáreas. Realmente era algo muy grande. Y en el año 2005-2006, que fue que se iniciaron nuevamente las relaciones entre Argentina y Brasil, en el año 2009 se inicia un nuevo estudio a través del Estado argentino y el Estado brasilero, y hubo un consorcio de 3 empresas que era Senec de Brasil, ESIN de Argentina y PROA de Argentina, donde se hizo una revisión de todo lo que era ese tratado del año 72, que era estudiar el tramo compartido del río Uruguay desde la barra de Cuareim hasta los altos de Moconá. De ese relevamiento, donde había 42 posibles lugares para hacer represa, se fueron definiendo de acuerdo a diferentes aspectos. Quedaron en 5 lugares, y de esos 5 lugares quedaron en 2 lugares. Yo tuve la suerte de actuar como coordinador de logística de todo lo que era ese estudio. Entonces eso fue mi vinculación con respecto al tema de la continuidad, con respecto al tema del proyecto Garaví. Y bueno, y se definieron, como vos bien comentabas, 2 trazas. La traza Garaví, que es en el municipio de Garrucho, a cota 89, y la traza Panambí a cota 129. En algunos lugares figura 130. 130, pero ¿por qué figura 130 y se baja a 129? Porque a cota 130 lo que afectaba era una esquinita, y eso yo lo discuto a cualquiera, de lo que es el Parque Nacional de Turbo, en la desembocadura del río Turbo y del río Uruguay. Y a raíz de eso, un juez le dio curso a una denuncia de unos ambientalistas brasileros, y por eso se frenó todo lo que era la continuidad de ese relevamiento que se estaba haciendo. En realidad se hizo un relevamiento tanto de Garaví, que realmente está muy estudiado tanto en la geología, en la sísmica, en la planialtimetría, y se hizo un relevamiento de sísmica, de geología, de flujo dinámico, de todo lo que significaba la traza del eje Panambí. Un estudio realmente muy avanzado se hizo en todo el tramo compartido. Se hizo una planialtimetría digitalizada de lo que son los 700 kilómetros, todo lo que era el diseño de la presa. Lo que faltó para llegar a proyecto ejecutivo era la etapa de el estudio socioeconómico y el estudio socioambiental. O sea, definir en cada metro de lo que se iba a inundar qué valor tenía eso. Entonces por eso se frenó el estudio y quedó en stand-by, pero todo el resto está listo, por supuesto, ¿no es cierto? Y una de las cosas que yo siempre dije, y eso me permitió llegar a ese concepto, esa vinculación con los brasileros, de que ellos no hablan de obra complementaria, sino hablan de obra previa. Entonces, quien construye la represa, llámese Estado argentino o brasilero, llámese inversor privado, debe hacer en la región las obras previas a la construcción de la represa. Y por supuesto, como vos decías, lo que significa el desarrollo a nivel regional en la provincia de Corrientes, en la provincia de Misiones y en el estado de Río Grande do Sul, tener una generadora de 2.000 megavatios, que por supuesto eso significa muchísimo para la región y para el país. Entonces le daría
otra significancia. Pero, como siempre dice el gobernador, como yo también siempre tengo ese concepto, la participación del Estado provincial, de los estados municipales, en todo lo que signifique obras previas, obras complementarias, que son los que le van a dar el beneficio en forma directa a la región y a la provincia. Claro, lástima que nosotros ese es un gobierno provincial, pero lamentablemente no siempre a nivel de los gobiernos nacionales hemos tenido fluida relación. Entonces, en algún momento Kirchner-Lula, y a pesar de eso no se pudo avanzar mucho. Macri y Bolsonaro, que también tenían cierta similitud en política amplia, y ahora tenemos Lula-Milei, que sabemos las diferencias existentes entre ambos presidentes. Entonces, por más esfuerzo que haga el Estado provincial, en este caso de Corrientes, lamentablemente no va a tener recepción a nivel de las gestiones y las actividades que lleva adelante los gobiernos nacionales, tanto de Brasil como de Argentina. Al no haber una buena convivencia política, por decirlo de alguna manera, esto se hace difícil. Pero esperemos que así sea. Agradecer al amigo Minigosi, que tan gentilmente, y como ustedes podrán apreciar, maneja tantos temas importantes y trascendentes para la provincia de Corrientes. Ojalá que se puedan cumplir todos sus proyectos, todos sus anhelos y la gran participación y actividad que tiene a nivel provincial. Así que, Alejandro, como siempre, entre nosotros se ha creado un vínculo, una relación personal, y te agradezco por haber aceptado la concurrencia. Por favor, el agradecido soy yo, Marcelo, y bueno, siempre a disposición, y bueno, el gusto de haber compartido esta mesa con vos y con el equipo acá del... Bien, esto ha sido todo por hoy en este programa, muy interesante, muy atractivo, y nos estaremos viendo en la próxima, porque todavía el habitual conductor no va a estar presente. Gracias.